En primer lugar, tienes bienes. Dios dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tienes bienes que Dios puede usar para la satisfacción de las necesidades de otros. También tienes dones. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero también tienes habilidades. Tenemos el ejemplo de Dorcas. La Biblia dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y cuando Pedro fue a su velorio en Jope, las viudas estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Dorcas había puesto a disposición de Dios su habilidad para tejer y para coser. También tienes tiempo. Pablo nos dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Debemos poner nuestro tiempo a disposición del Señor, aprovechándolo para que lo hagamos, para que lo que hagamos con el tiempo que Dios nos da valga la pena. Y estos discípulos debían reconocer que tenían recursos. Tenían estos panes y pececillos para compartir. Tenían tiempo en que podían servir a las mesas, o los manteles de picnic, podríamos decir. Tenían habilidades también para distribuir rápidamente y organizar la comida para la cena. Y debían usar esos recursos y esas habilidades. Pero también aprendemos a confiar en Dios cuando ejercitamos la fe. A través de la acción de los discípulos vemos dos definiciones prácticas de fe. En primer lugar, fe es tomar el primer paso en obediencia a Dios cuando aún no hay evidencia de la obra de Dios. O sea, es tomar un primer paso sin ver que Dios está actuando, sin tener evidencia de que Dios está actuando o proveyendo todavía. Confiando en el Señor, tomando ese primer paso. Fíjense lo que dice en el versículo 35, dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Los mandó a recostar en tierra tomando esa posición de costumbre para comer. La gente del Medio Oriente en esa época comía recostada, pero no se menciona que los haya dividido u organizado de 100 o de 50 como en la alimentación de los 5.000. Quizás los discípulos lo hicieron automáticamente porque ya lo habían aprendido de la alimentación anterior. Pero los mandó a recostarse. Pero cuando Jesús mandó que se recostasen en la tierra, les estaba llamando a cenar. Y esto Jesús hizo antes de tener todo el alimento. Solamente tenían 7 panes y unos pocos pececillos. Pero Jesús ya les dijo a los discípulos que llamen a la gente a comer. O sea que Jesús estaba gritando a todos, ¡a comer!, cuando tenían 7 panes y unos pocos peces. Habían tomado ese primer paso, aún antes de ver la obra de Dios. Y tenemos el ejemplo de Jorge Müller. Jorge Müller tenía un orfanatorio y muchas veces ponían la mesa y se sentaban a comer, aún sin tener comida. Pero Dios en todas las oportunidades siempre proveía a tiempo la leche, el pan o lo que haya necesitado para darle de comer a los huérfanos. Tenemos el ejemplo de los sacerdotes también cruzando el Jordán en el tiempo de Josué. Nos dice la Biblia en Josué 3:15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En ese momento, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Así que recién cuando los sacerdotes hicieron ese primer paso para que sus pies toquen las aguas del Jordán, ahí Dios dividió. Dios no dividió el Jordán antes de que ellos den ese paso. Y eso es parte de la fe, dar ese primer paso de obediencia cuando todavía no vemos la obra de Dios. Pero también otra definición de fe que vemos aquí es, fe es entregar al servicio de Dios todo lo que tengo.
Fe es entregar al servicio de Dios todo lo que tengo. Nos dice en el versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces. Jesús tomó de las manos de los discípulos los panes y los peces. Los discípulos debían dar los panes a Jesús antes de dárselo a la gente. Como las iglesias pobres de Macedonia, que asimismo se dieron, dice Pablo, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, primero le damos al Señor para que después podamos darle a los demás. Dios usa lo que nosotros tenemos cuando está a su disposición. Si no estás rendido a Cristo, no vas a servir a tu prójimo. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, entonces podemos ser útiles para servir a otros. Jesús podría haber creado los panes de la nada y alimentado a la multitud sin necesidad de los panes y los peces que ya estaban ahí. Pero decidió usar lo que había, lo que tenían los discípulos. Y lo tercero que nos capacita para aprender la caridad es contentarnos con lo que tenemos. Jesús, tomando los 7 panes y peces, dio gracias. Dio gracias. La gratitud muestra una actitud de contentamiento. Debemos agradecer a Dios aún por lo poco que tengamos. Dar gracias a Dios por mis recursos. Pablo le dice a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debo dar gracias a Dios aún por lo poco que tengo. Y esa actitud de agradecimiento me va a ayudar a tener esa caridad, a poder dar. Si sentimos que no tenemos suficiente, si no estamos contentos con lo que tenemos ahora, aun si tenemos poco, nunca daremos a los demás. Es fácil compartir cuando uno tiene mucho, pero no es fácil compartir cuando pienso que tengo poco. La evaluación de Jesús de las ofrendas mirando al pueblo que echaba dinero en el arca. Jesús dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No requiere mucho amor o sacrificio dar lo que me sobra, pero sí requiere amor y sacrificio dar todo mi sustento. ¿Y vas a compartir lo que te sobra o lo que te queda? Y el texto nos dice, el texto no nos dice, pero quizás estos 7 panes pertenecían al grupo de los discípulos. No se nos dice si había otro muchacho que tenía una merienda o de quién pertenecía, pero aparentemente era parte de lo que tenían los discípulos. Y si ese es el caso, Jesús estaba evaluando su capacidad de compartir lo poco que tenían. Los 7 panes y los pocos peces podrían haber alimentado al grupo de los 12 apóstoles. No creo que eran pancitos pequeños. Podría haber alimentado al grupo de los 12 apóstoles. Quizás no para saciarse, pero sí para ahuyentar el hambre. Podrían haber pensado, mejor es que compartamos estos panes y estos peces entre nosotros, pero no con la multitud. No hay suficiente para dar a la multitud. Así que los discípulos podrían haber tenido un pensamiento egoísta en esto. Pero Dios enseña, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. También en Lucas 6:38 Jesús enseñó, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero tenemos también otra cualidad de carácter que es necesario para ser útil en las manos de Dios y un instrumento para satisfacer las necesidades de otros, y esa es la humildad. Podríamos llamarlo una actitud servicial, la humildad. Nos dice en el versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y ahí vemos la actitud servicial o la humildad de los discípulos. Servicio es dar a otros lo que recibo de Dios. La humildad es necesaria para estar dispuestos
a servir. Si no somos humildes, no vamos a servir. Si no somos humildes, no vamos a querer que nos traten como siervos. Y los 12 habían estado sirviendo, los 12 habían estado sirviendo en la alimentación de los 5.000. También iban a estar sirviendo en las mesas en la iglesia de Jerusalén hasta que escojan a los 7 primeros diáconos. Así que ellos tenían que estar acostumbrados a servir a las mesas, ser mozos y servir. Y hay una cadena de servicio aquí. Jesús sirve a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Y los discípulos sirven a la multitud. ¿Ven la cadena aquí? Jesús da a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús dio a 12, sirvió a 12 y pasó esos 3 años y medio invirtiendo su vida y sirviendo a esos 12. Y esos 12 iban a sí mismos a darse vuelta y servir a la multitud o a otras personas. Contando los hombres no más, sin contar las mujeres y los niños, podríamos pensar que cada discípulo de los 12 tenía que servir a 330 personas. Y de ahí se iba multiplicando. Cada uno tenía un grupo a la cual servir, un grupo a la cual atender. Y aprendemos de aquí que este servicio es servicio sin discriminación. Nos dice que comieron todos. Seguramente que habían personas que no le caían bien a algunos. Pero comieron todos. Nadie se quedó sin comer. Pero también es un servicio sin derroche. No solamente comieron todos y se saciaron. Y Dios satisfizo la necesidad física de alimento de aquellos que habían venido a buscar primeramente el reino de Dios, sino que también era un servicio sin derroche. Recogieron lo que sobró. Recogieron lo que sobró. No se despreció, no se derrochó. Sobró más que lo que tenían cuando comenzaron. Tenían 7 panes, ahora sobró 7 canastas llenas de panes. Ahora los discípulos comerían de las sobras de la cena y eso también requiere humildad. Muestra humildad cuando estás dispuesto a satisfacerte de las sobras. Jesús vino primero, luego la multitud y por último los discípulos mismos. Eso es la humildad. Habían aprendido esto de la alimentación de los 5.000, de recoger lo que sobró. Jesús le había dicho en Juan 6:12, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y Dios, a pesar de darnos abundantemente para poder proveer para los demás, no quiere que nada se derroche, no quiere que nada se pierda. Que utilicemos todo, administrando todo con sabiduría y con sabiduría. Y al sobrar 7 canastas llenas, era fácil hacer la matemática para impresionar la mente del milagro que acaba de ocurrir. Habían empezado con 7 panes y terminaron con 7 canastas llenas de panes. Sobró abundantemente. Y hermanos, si nosotros podemos aprender la compasión, la caridad y también la humildad, vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios para satisfacer las necesidades de los demás. Que el Señor los bendiga.